Bueno, buenos días. Buenos días a todas y a todos. Bueno, vamos a comenzar esta etapa del curso. Es otro tema. Hoy vamos a trabajar un tema que nos va a permitir interpretar el mundo en que vivimos. Hoy vamos a trabajar el tema de la clase social. Clase social es una forma de estructurar, una estructura de la sociedad. Entonces, desde que existe el capitalismo, se plantea que la forma de organizarse, los grupos existentes en la sociedad es la clase social. Vosotros, imagino que alguna vez os han preguntado o habéis pensado a qué clase social pertenecéis. ¿A cuál sería? ¿A qué clase social pertenecéis? Media Media-baja, media alta. ¿Quién no se considera de clase media, media-baja? En todas sus modalidades, media-baja, ¿Hay alguien que no se considere de clase media? Que levante la mano. ¿Y quién se considera de algún tipo de clase media? Venga, levantar la mano, a ver. Bueno, veo que todos, ¿no? O sea, todos os consideráis de clase media. Eso es lo normal. Población activa. Eso para empezar. Sí. La clase media, hay distintos enfoques, ¿no? Pero la clase media, en un sentido económico de ingresos, sería los que cobran o los que ingresan, las personas que ingresan bruto, antes de impuestos, entre aproximadamente 19.000 euros a 55 o incluso 60.000. Con esta cifra, ¿quién se considera de clase media? Bueno, como veis, ha bajado bastante. Somos clase baja. Claro, ¿qué sois entonces? Pobres. Muy pobres. ¿Pobres? Prácticamente. En España, para ser pobre hay que ingresar menos, dependerá de cada año, de cómo se calcula, 7.500, 7.400, alrededor de 7.000 euros brutos. Y la franja que queda entre 17.000. Claro, ¿y la franja que queda? ¿Cómo le podríamos llamar? ¿Clase baja, le habéis dicho? ¿Alguna palabra más? Pero clase baja media. Media baja, ¿no? Porque no está dentro de la clase baja. Baja alta. Baja alta, ¿no? ¿No se os ocurre otros nombres para denominar a la clase? ¿La clase obrera dónde estaría? ¿La clase obrera dónde estaría? ¿Qué es la clase obrera? ¿Qué es la clase obrera? Claro, trabajadores. Es que yo la consideraba media, entonces ahora ya no sé dónde ponerla. Claro. Pues el 80% de la gente se la sitúa en la clase media y tiene conciencia o cree que es clase media. ¿Por qué el 80% de la gente cree que es clase media y solo el 45 al 50% lo es? ¿Qué creéis? La gente tiene unos prejuicios a la clase baja. Nadie quiere a nivel individual tener esa estigmatización. Por tanto, ¿qué paso? A considerarme la siguiente. Aunque a lo mejor no esté en los niveles económicos, pero me quito de esa exclusión, como decían, que me hace el resto de la sociedad. Tú para ti mismo, tú quieres tenerte en estima, ¿no? Tú no quieres pensar que eres la persona que ves durmiendo en la calle, entonces va un poco por ahí el tema también. Aunque estemos en una clase mucho más baja, intentamos aparentar, incluso con ropa de marca, con falsificaciones, siempre el querer aparentar. Yo creo que también es una estrategia para poder subir de clase. Es decir, si estamos en la clase, si nos dicen somos clase baja, subir a una clase alta hay que pasar por muchos escalones. Si nos dicen que estamos en la clase media, oye, pues tenemos la ilusión de que podemos subir en algún momento a la clase alta, que solo nos faltan unos escaloncitos para subir. Entonces, está bien vendernos esa moto. Lucía, y luego Gloria. Yo creo que también es un poco para mantener el status quo, ¿no? Yo creo que la gente no se quiere o no quiere pertenecer a lo que la sociedad rechaza o a lo que nos venden como rechazo, ¿no? Entonces es un poco como mantener el status quo que nos han impuesto y que nos han vendido como esto es donde tú tienes que estar y es que te tienes que sentir de tal manera. Porque la exclusión, la pobreza, lo marginal no es nuestra pertenencia. Habéis preguntado antes, vamos a volverlo a traer, habéis preguntado por la clase obrera. ¿Y dónde está la clase obrera? Una pregunta muy clara, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia a la clase media de la clase obrera? El tema de clase obrera, que también evoca un sentimiento, ¿no? de lucha, otra cosa que no puede aferrarse, digamos, la clase media, salvo, bueno, el tema del 15M y tal, pero la clase obrera, eso, que evoca un sentimiento. Y ahora creo que se está redefiniendo eso, o por lo menos yo oigo, por ejemplo, mucho a Alberto Garzón, que no habla de clase obrera, sino habla de clases populares, ¿no? Vemos a lo mejor como Podemos habla los de abajo con los de arriba, contra los de arriba. Pues entonces creo que se está redefiniendo ese concepto, a lo mejor.
La clase obrera también, a veces a mí me chirría un poco. Decimos que la clase obrera es la clase de los trabajadores, pero de los trabajadores, aparte que se dice que son los que cobran un salario, por decirlo, por debajo de la media, pero es que también están la clase obrera, los trabajadores que trabajan con un salario por encima de la media, así que tampoco tenemos que olvidarnos de eso. Así que realmente hay que tener también cuidado con el lenguaje y cómo utilizamos las expresiones, porque aunque se venga del pensamiento marxista y tal, pues... Claro, el marxismo es el que plantea que todos los que no son propietarios de una empresa o que no tienen una serie de recursos, de patrimonio, seríamos todos clase trabajadora. Claro, aquí antes ha planteado Gabriel algo interesante, porque claro, la clase obrera la ha vinculado a la lucha, ¿no? Has hablado de eso, ¿no, Gabriel? De la lucha de clases, que consiste fundamentalmente en cómo esos intereses de clases se movilizan a las personas para la transformación social, ¿no? La vieja idea de que la clase trabajadora tendrá que ir adquiriendo sus derechos y luchando por ellos, porque los derechos nunca se regalan, los derechos se conquistan. La clase obrera tiene conciencia de que quiere cambiar, transformar. Claro, la clase media, ¿con qué la relacionamos? Decir palabras sueltas. Comodidad. Acomodados. Sí. Acomodado. Llegar a fin de mes. Fin de mes. Hipoteca, ¿no? Poder pedir una hipoteca de cara a los bancos, tienes más... Tienes recursos, tienes ¿no? más Desde el recursos. ocio tal, pero también tu recurso es que puedes conseguir dinero, hipoteca. Confort, ¿no? O sea, Confort. tienes tu casa, tienes tu comida, tienes tu coche, que a lo mejor tampoco es muy bueno, pero bueno, tienes un coche, tienes tu casa de vacaciones o te puedes ir de vacaciones. Perteneces a clase media si consumes, y cuanto más consumes de lo que sea, más peldaños vas subiendo en la escala de clase. Por ejemplo, mis padres, que no tienen ningún estudio ni un nivel cultural, bueno, estamos debajo de la media, entonces yo puedo estudiar, entonces significa que yo estoy a un poder... O sea, que aunque mis padres estén abajo, a mí la clase media lo que me está permitiendo es que yo pueda subir de clase, ¿no? Que decía Javi, bueno, yo estoy en la universidad, parece ser que subió de clase. Bueno, no, porque ahora hablamos de los máster. Ya cuando tengamos acceso a los máster. Bueno, es que ahora uno es máster que valga más hacerlos en no sé qué universidad del extranjero porque tiene más prestigio que en otro lado. Entonces siempre va a haber esa reproducción social, ¿no? Entonces que no es tan fácil, por muchas oportunidades aparentes que te den, de decir que la movilidad social es real, ¿no? La clase media la asociamos al consumo, la asociamos a la comodidad. ¿En qué consiste la lucha de la clase media? Mantenerse. Mantenerse. Se me evoca un poco la inmovilidad. Inmovilidad. ¿No? Hay una anécdota que es interesante. Un general americano que le envió el presidente Nixon a España para ver un poco qué iba a pasar en España después de morir el jefe del Estado, ¿no? Porque claro, era una dictadura y podía suponer un problema de conflicto, de violencia, de inestabilidad, etcétera, ¿no? Entonces Franco le dijo a Bernard Walters, cuenta el general americano, le dijo que en España no iba a haber ningún problema y que iba a haber estabilidad. Yo le preguntó que por qué, y le respondió, porque yo he dejado algo que no me encontré cuando llegué. Y claro, el otro pensó, un ejército tal, y dijo, no, voy a dejar la clase media. Después de todo esto ahora, incluso os vuelvo a preguntar, ¿quién consideráis que sois de clase trabajadora? Levantarlo, ¿quiénes pensáis que sois de clase trabajadora? Ha pasado aquí que no sabíamos, o sea, que nos definimos como clase media, pero en verdad, si lo llegamos a pensar, es que no... Pues es un sentir general que se ha construido y de manera muy bien encauzada. Yo no sé quién de esta clase puede saber lo que va a estar haciendo el año que viene a nivel laboral, ¿eh? Bueno, ni el mes que viene. Entonces creo que es que quizá hay una imagen de nuestro futuro que sí que puede pertenecer a la clase media, pero que habría que revisarlo, porque yo creo que sí vamos para atrás en ese sentido. Os voy a plantear, vamos a estudiar varios autores dentro del pensamiento crítico. Vamos a leer a un escritor inglés que se llama Owen Jones. Owen Jones es un escritor que es una figura que está en mucha alza dentro de la sociedad europea y del pensamiento crítico, en el cual editó un libro, Chap, la demonización de la clase obrera, que ha supuesto para mucha gente el volver a poner preguntas encima de la mesa que ya nadie se hacía. Os aconsejo que veáis sus vídeos, vamos a leer algún texto de cómo la clase baja debería de poder volver a unirse para tomar conciencia de su situación y transformar la realidad.